En los últimos años, ejercer el periodismo en América Latina es marcar la propia sentencia de muerte. En Honduras, ser periodista es una de las ocupaciones más peligrosas de las últimas décadas. Durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, muchos periodistas fueron víctimas de desprestigio, persecución política y, en el peor de los casos, fueron asesinados por decir la verdad o ser considerados periodistas de oposición. Quienes tuvieron la fortuna de salir con vida gracias a la ayuda de organizaciones pro defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión y del mecanismo de protección para periodistas, abogados y defensores de derechos humanos, tuvieron que dejar el país. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras estiman que entre 2020 y 2025 más de 50 periodistas hondureños han tenido que huir de su país. Uno de ellos es el periodista Edgar Andino, considerado un caso emblemático y de aprendizaje. Andino era director del programa Patrulleros Choluteca y luego de una fuerte persecución, de atentados en contra de su vida y de un intento de secuestro a los miembros de su familia, dejó Honduras. Soy Edgar Andino, director del programa Patrulleros Choluteca, uno de los programas más vistos en la región sur de Honduras entre 2017 al 2019. Durante el periodo de Juan Orlando Hernández Alvarado. Durante este gobierno, el 70% de los medios de comunicación en Honduras estaban prácticamente con una pauta publicitaria del gobierno. El otro 30% éramos periodistas que éramos oposición y que estábamos en contra de los actos de corrupción del gobierno en ese entonces. Por decir la verdad, y decir la verdad en Honduras prácticamente, era marcar una sentencia de muerte en ese entonces. Muchos compañeros periodistas murieron, muchos compañeros periodistas salieron antes de mi persona al exilio y pues en ese entonces yo fui víctima de intimidación, desprestigio, intentos de secuestro a mis hijos y varios intentos de asesinato contra mi persona. Gracias al apoyo de muchas organizaciones gubernamentales y de Azopodeu, quien me acobijó, quien me brindó esa mano amiga, pude salvaguardar mi vida. El mecanismo de protección para comunicadores, periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos y operadores de justicia, en ese entonces me dieron una apertura y abrieron un caso para poderme brindar medidas de seguridad. Sin embargo, estas medidas, con las pocas o con los pocos recursos que tenía el mecanismo de protección, trataban de salvaguardar mi vida en el entorno donde yo vivía. El caso de Edgar Andino dejó muchas lecciones para nuestra organización. Por un lado, buscamos la protección a través del Mecanismo Nacional de Protección con diferentes medidas que fueron aplicadas. Incluso innovamos en el sentido de buscar hasta un proyecto que él ejecutó medianamente para su subsistencia. Y por otro lado, se consideraron medidas como la protección, pero también la reubicación, lo que es medicinas y médicos. Entonces fue un caso bastante integral a mi criterio, pero obviamente el Mecanismo Nacional de Protección tiene problemas estructurales, pero aún así logramos que su vida fuera salvaguardada. En el caso particular del periodista Edgar Adalberto Pérez Andino, revistió especial importancia como un caso del mecanismo en virtud que, debido a sus amenazas, a sus agresiones físicas, verbales y su situación de vulnerabilidad en la zona sur del país, fue acogido por el mecanismo de protección, a quien se le implementaron una serie de medidas de protección y prevención idóneas para salvaguardar su vida, su integridad y su seguridad. Pero el caso fue manejado de una forma responsable, eficiente, aún con las limitantes presupuestarias de la institucionalidad. Y es así como podemos destacar que fue un caso emblemático. Uno de los hechos que marcó la vida de Edgar Andino y que generó su exilio inminente fue el momento en el que, junto a sus hijos y a los oficiales asignados por el mecanismo de protección, quienes llevaban su caso, fueron perseguidos en un centro comercial. Inmediatamente se llevó a cabo un operativo de extracción para el comunicador y su familia. Habían
amenazas todavía porque eran seguidos junto a los funcionarios del mecanismo por hombres desconocidos cuando él estaba en lugares públicos. Y en esa ocasión andaba con la abogada Lady Padilla. En eso se acercó miembros de la Guardia Presidencial de Juan Orlando Hernández Alvarado. Empezaron a perseguirnos. No solo mis hijos se colocaron nerviosos, sino que aquellas personas que eran del mecanismo de protección crearon una salida de emergencia del centro comercial, y es ahí donde la abogada Mildred y la licenciada Dina Mesa se reunieron conmigo y tomaron la decisión de que definitivamente Edgar Andino, el periodista, no podía salir a ningún lugar porque corría riesgo, no solo en la región sur de Honduras, sino que en todo el país. Andino dejó el país centroamericano el 24 de septiembre de 2020 y emprendió su rumbo al exilio. Decidimos con Edgar que él debía salir del país. Buscamos una forma de meterlo a un programa para que saliera al exilio. Se fue en el año 2020, en septiembre de ese año. Gracias a Dios, su vida fue salvaguardada. En la actualidad está pasando, claro, vicisitudes en cuanto a lo económico, pero creemos que este caso es emblemático y que su vida está a salvo. Donde no ha podido retomar su oficio, pues en los medios de comunicación del país receptor no existen oportunidades laborales para periodistas refugiados. La nostalgia embarga al periodista que con su frase célebre, "Nunca el filo de un machete cortará el perfil de una pluma", recuerda su labor. Dejar de ser periodista creo que ha sido uno de los tantos dolores que ha marcado mi vida, porque amaba lo que hacía. Me gustaba ayudar a la gente, me gustaba decir la verdad. Pero ver que puse en riesgo a mis hijos, en riesgo a mi familia, por querer un cambio en el país, por decir la verdad, creo que ha sido lo más frustrante de mi vida y que voy a cargar con esa culpa toda la vida. Hoy en día es una voz más silenciada. Hoy, en Honduras, solo queda el recuerdo del patrullero, un periodista, un exiliado, un silenciado.